¿Qué tal, bicheros? Para este vídeo os enseño cómo mantengo la humedad de mis terrarios y cómo hidrato mis tarántulas. Que aunque no hay una forma única de hacerlo, y cada uno tendrá su manera, en este vídeo os enseño cómo lo hago yo. Bueno, primero quiero decir que hay otro vídeo que va junto a este, no sé si lo pondré antes, no sé si lo pondré después de ese vídeo, puede ser que ya lo habéis visto, que es el de las fichas y las humedades. Simplemente ese vídeo lo hice para que entendierais por qué yo dejo los terrarios que se sequen y lo hago de la forma que lo hago. Entonces, bueno, podéis ver que los terrarios están muy secos, no es que me haya olvidado, no es que haya pasado de humedecerlos, los he dejado que se sequen bien para hacer el vídeo y que veáis que no hay ningún problema por dejar que se sequen. Bueno, si habéis visto ya el vídeo de las fichas y las humedades, que seguramente he puesto antes que este, ahí explicaba que no era tan importante el tema de la cantidad de agua o humedad que le demos a los terrarios, sino darle los descansos de humedad y de agua que tocan. Es más importante eso que no tener una humedad continua. Entonces, bueno, aquí veis que está el potus, este está bien, y este veréis que está mal. Ahora lo acercaré para que lo veáis. Esta tarántula ha escarbado en lo que es la raíz y bueno, el potus se ha secado o directamente ha roto todas las raíces y por eso está así. Seguramente lo voy a cambiar de sitio. Pero bueno, para que os hagáis una idea, este terrario y las cantidades de sustrato son las mismas, las dos tarántulas que hay tienen el mismo tamaño, los mantengo por igual. La variación de humedad de una a otra es de 5 puntos, entonces los mantengo igual porque es muy poco. Pero bueno, para que tengáis una idea de lo que os decía en ese otro vídeo, no es tan importante la cantidad de agua, si le echamos de más o de menos, sino darle los tiempos de secado que sean correctos. Aquí veis que estos dos terrarios están muy secos. Entonces, una cosa es la humedad que le aportamos al sustrato y la otra es el tema de que las tarántulas se hidraten. Son dos cosas que pueden ir juntas, pero no siempre tienen por qué ir juntas, podemos hacerlo a destiempo. Son dos cosas que no tienen por qué ir a la par. Bueno, yo me lo intento cuadrar para que por lo menos una vez por semana pueda hacerles el mantenimiento. Es verdad que las veo más, porque me las voy mirando, entro a la habitación y las veo igual, pero normalmente me cuadro para hacer el mantenimiento una vez por semana de lo que es la humedad. Me lo cuadro de esta forma porque me va bien y me aseguro siempre de que una vez por semana tengan agua para hidratarse. En este caso es una especie fossoria y no suelen salir de lo que son sus madrigueras, y si salen por la noche, nosotros no las vemos. Entonces en este caso lo que tengo aquí es un bebedero. El bebedero, cuando lo llenas, cada caso es distinto, pero en una habitación a 25 grados como la tengo yo, duran 2-3 días los platos con el agua, porque se acaba secando rápido. Entonces en este caso, esta tiene la madriguera aquí y tiene otra salida arriba. Yo sé que normalmente esta sale por ahí, porque bueno, al final la tarántula cada uno pues se la tiene controlada. Entonces yo lo que hago en estos casos es, en esta parte de donde tiene la madriguera, yo cuando le echo agua me intento asegurar, eso uso un pulverizador, los hay de los de bomba de aire igual que este, y los hay manuales. Yo uso este y le suelo echar agua ahí, en esta parte. Esto es para que ella en un primer momento pueda beber. Esto es lo que sería la hidratación. Si el sustrato estuviera húmedo no haría falta que le aportara humedad al sustrato. Pero en este caso lo he dejado que se seque. Entonces lo que suelo hacer es prestar más atención a las esquinas de estas, que es donde se mete el agua más fácilmente y el sustrato lo absorbe. Pero como le tengo que echar bastante agua, no lo hago con el pulverizador, porque en terrarios grandes pues es muy lento. Entonces lo que hago directamente es echarle agua con una botella. Al tener también las plantas
Lo que hago cuando echo agua es intentar humedecer más las plantas. Se le puede echar bastante agua, no hay ningún problema, porque aquí hay una buena capa de sustrato. Echo agua por un lado y por el otro. Con esto, entre el agua que le he echado, que va a tardar en secarse 3 o 4 días, y luego le doy un par de días de descanso, de que esté el sustrato seco. Y aparte de eso, por si ella en este momento no ha podido beber o no ha querido, porque a veces no quieren, simplemente le dejo agua en el plato. También la otra opción es que en vez de poner agua directamente en el sustrato, si no tenéis plantas y eso no os importa, hay mucha gente que lo que hace es poner más agua en los bebederos y dejar que se desborde el agua, que eso también es otra opción. Eso ya, como digo, no hay una forma única de hacerla y cada uno se lo hace en sus tiempos y de su manera. Depende mucho de la temperatura de la habitación también, de la cantidad de sustrato, depende de muchas cosas. Hay habitaciones que están a 22 grados, el sustrato aguanta más tiempo húmedo y no es lo mismo con una habitación que está a 28 grados, que el sustrato se seca muy rápido. Entonces yo aquí lo que he hecho ha sido echarle agua allí para que pueda beber, he humedecido el sustrato y por si acaso le he dejado el plato de agua que va a durar 2-3 días en secarse. Y hasta la semana que viene no volveré a echarle agua ni a humedecer. De esta forma, echando agua en las telas, en la madriguera, y dejando agua en el tapón, pues ya me aseguro de que si ella quiere beber puede hacerlo. Con la humedad del sustrato me aseguro de que aguante 2-3 días o 4 por lo menos húmedo y luego se va secando. Lo dejo un par de días y luego ya vuelvo a humedecer o vuelvo a hidratarla o le dejo agua disponible si es necesario. El otro caso es esta. También he dejado que se seque mucho el sustrato y aquí normalmente suelo hacer lo mismo. Le dejo un poco de agua, que esto por dentro ella tiene todo lleno de tela, el agua cae dentro y en un primer momento puede beber. Ahí es donde está el agujero que ha escarbado ella, también se le puede echar algo de agua por si quiere beber en un primer momento. Y como digo, aquí podríais humedecer el sustrato o echando más agua en las esquinas, pero yo lo que hago directamente es poner agua, porque el pulverizador pues es más lento. Y aquí hago lo mismo. Le pongo el plato por si acaso ella por la noche va a salir a beber, dejo que se desborde, además me va bien porque el pótul está cerca, como he dicho antes lo acabaré cambiando porque ha escarbado allí, ha sacado las raíces y si no pues lo acabará matando. Entonces lo único que hago pues dejar que se desborde el agua y me aseguro de que el sustrato se humedezca bien. Parece mucha agua pero no es mucha agua. Si os fijáis veis que la parte frontal está más seca. En la parte trasera hay más sustrato, aquí está más seca porque hay menos cantidad de sustrato y además de eso la rejilla de ventilación está aquí y el sustrato se seca más. Entonces yo normalmente dejo que se desborde aquí adelante y siempre acaba empapando la parte trasera. Entonces ahora dejo que se humedezca aquí y ya está. De esta forma me aseguro de que ella pueda beber, si no es por el cristal o por el agua que ha caído en la madriguera. Le he dejado el plato de agua por si acaso. Con esta pasa lo mismo. Con esto me aseguro de que hasta la semana que viene no la vuelvo a humedecer ni le vuelvo a poner agua. Con que le dure 2-3 días el plato y 2 o 3 días el sustrato húmedo es suficiente. Bueno, ya habéis visto que hay hay varias formas de humedecer el sustrato, ya sea mojando directamente con la botella, usando el pulverizador, desbordando los tapones del agua, hay muchas formas de hacerlo. Si vosotros no queréis usar el agua directamente, podéis usar el pulverizador. Esta, por ejemplo, es otra especie de Fosoria, que vemos que tiene muchas hojas alrededor de la madriguera y en las telas. Entonces aquí lo que podemos hacer es pulverizar más en esta parte. Normalmente ella cuando tiene sed
y nota que hay agua ahí, salen a beber. O sea, por eso no hay ningún problema. Y luego, el caso de las plantas que están detrás, pues podéis quitar el pulverizador y echar agua directamente en los rincones. Hay muchas formas de hacerlo, cada uno lo hace como le va mejor. Y luego no hay todos los casos iguales, o sea, depende de muchos casos. Hay especies que son tejedoras, aprovechamos para mojar las telas, y luego las hay que no tejen. Luego, por ejemplo, hay mucha gente que la otra forma que hace para humedecer los terrarios es echar agua solo en una parte, echar bastante agua en una parte del terrario y dejar la otra más seca. Y lo que hago es echar bastante agua en una esquina, porque como he enseñado antes, la parte esta de abajo está muy seca también. Parece mucha agua, pero esto es un difusor y apenas echa agua, lo que pasa es que pulveriza mucho. Entonces ya vemos que se seca enseguida. Pero bueno, con el agua esta que tiene aquí en las telas y las hojas, si quiere beber, puede beber. Ella va a salir y va a beber. Luego con la humedad que le he echado en el sustrato tiene suficiente. Y aparte de eso, si quisiéramos dejarle un plato con agua, pues le podemos dejar un plato también con agua un par de días para que ellas beban. El plato con agua no se lo pongo siempre. Primero que estas especies no salen mucho y no lo suelen usar mucho. Pero hay otras especies que el plato de agua les suele molestar. Entonces lo normal es que o lo entierren o lo vuelquen o lo llenen de tela por encima, o incluso que se caguen dentro de los bebederos, que es muy habitual que las tarántulas lo hagan. No se sabe muy bien el porqué, pero sí, suelen cagarse dentro. Entonces estas especies que son fosorias o que tienen telas, lo que hago es pulverizar las telas. De esa forma pues me aseguro de que puedan beber. Y además las especies que tienen telas prefieren beber normalmente de las telas que de los bebederos. Bueno, este es el terrario de una Chilobrachys y directamente las especies que tejen tanto yo ya no les pongo bebedero. Paso ya de ponerlo porque lo tapan siempre, lo acaban tejiendo o lo entierran. Ya veis que el potus lo tiene todo tejido, entonces normalmente acaban muriendo si les da por tejer encima. Según donde estén, a veces no lo tocan. Pero yo aquí lo que hago directamente es pulverizar todas las telas. Pulverizamos bien. Yo aquí pulverizo bien porque tiene la entrada tapada y el agua no le entra directamente dentro. Entonces lo pulverizo todo bien y suelo echar bastante más agua donde está el potus, en la parte esta de aquí. Eso ya no es para hidratar, eso ya es para aportar humedad al sustrato. También lo dejaré varios días que aguante bien húmedo y ya está, con esto es suficiente. Aquí, bueno, ahora no se aprecia, pero bueno, se ve por el cristal delante que el agua ha bajado abajo. Y con esto normalmente yo las dejo ya para toda la semana. Ahora el agua que tiene aquí se aguanta, normalmente dura un par de días, las gotitas de aquí en la tela. Y ya la humedad aguanta en el sustrato también varios días. Aquí pasa lo mismo, tenemos dos especies de Chilobrachys. Son especies también muy tejedoras, aquí no sé si lo veis, bueno, en la parte esa de ahí de atrás del tronco lo tiene también muy tejido. Entonces aquí lo que hago es lo mismo, tampoco les tengo bebedero, bueno ahí sí que hay uno, lo tenía por el potus, pero bueno, ella no lo usa, entonces no lo suelo llenar tampoco. Lo que hago es pulverizar bien todo, sobre todo encima de las telas. Cuando hay tantas telas es más difícil que el agua pase hasta abajo. Cuando el sustrato empapa sí que hace drenaje hasta abajo, pero cuando hay mucha tela por encima no deja que el agua entre en las partes de abajo. Entonces podéis mojar bien la parte de las telas. Esa agua que se queda ahí en las telas aguanta bastante, aguanta un par de días. Entonces ellas ahí pueden beber. Entonces lo que hago es quitar el pulverizador y echar más agua donde están los potus, en los rincones. Suelo echar bastante agua aquí, que entre bien hasta abajo. También podéis usar la botella, podéis usar botella o el pulverizador. Yo aquí ahora como lo tenía a mano, pues ya lo hago así. Y la otra lo mismo, a ver si lo puedo enfocar ahí bien. Ahí. Bueno, aquí veis que tiene todas las telas detrás. Pues lo que hago es pulverizar ahí detrás.
pulverizo bien las telas y sobre todo donde está el potus, la parte esta de aquí. Si veis que le falta más agua al sustrato, porque aquí por ejemplo hay mucha capa de sustrato, aquí hay mucho sustrato, entonces cuando se seca es difícil humedecerlo todo bien. No hace falta todo, pero así. Bueno, tengo más especies como estas que he hecho ahora, que quieren más humedad en el sustrato, pero ahora pongo el ejemplo de estas africanas, que no, las africanas no les gusta nada la humedad. Luego hay africanas que tejen mucho, las hay que no. Esta, por ejemplo, lo tiene todo tejido. Y a estas especies la humedad en el sustrato no les gusta demasiado. Es verdad que de vez en cuando les pongo algo de agua en el sustrato, simplemente para que no esté tan seco y que tenga algo de humedad ambiente. Pero es muy poca, no les gusta, y además aquí sí que el agua no tiene que ser, o sea, la humedad no tiene que ser continua, porque estas especies con humedad continua sí que pueden morir más fácilmente. Entonces aquí lo que hago es echar un poco de agua en el bebedero y dejar que se desborde un pelín, no mucho. Ya de por sí el agua en el bebedero aumenta la humedad en el terrario, y se la dejo más que nada por si también quiere beber. Y aquí lo que hago es humedecer las telas, las humedezco todas un poco por encima y con esto es suficiente. En estos casos no echo más agua en el sustrato. El agua que hay aquí en las telas suele aguantar también un par de días y con eso tiene suficiente. Estás enfadado. Bueno, luego decir también que cuando pulverizáis hay que intentar no pulverizar encima de ellas, porque bueno, todos los pelos que tienen están directamente conectados al cerebro. Entonces echarles el agua y el aire directamente encima es como si les pasara un huracán por encima, básicamente. Hay algunas que son grandes y veréis que atacan el chorro del agua, pero es principalmente porque al tocar el agua al sustrato notan las vibraciones y creen que es comida. Pero por lo general no les gusta demasiado que les pulvericen encima. En este caso he llenado el bebedero, he dejado que desborde un poco el agua y con esta agua que tienen las telas es suficiente. El agua en las telas, ahí tiene una runner que no se la ha comido. En este caso las telas yo las pulverizo una vez por semana, pero la humedad en el sustrato lo hago cada 2-3 semanas en estas especies desérticas que no les gusta tanto la humedad. Además de que, como he dicho, no es tan bueno para ellas. Bueno, este es otro caso igual, son especies africanas que son muy tejedoras y no les gusta nada la humedad. Entonces lo que hago simplemente es pulverizar las telas, las pulverizo todas y con esto ya suficiente. Esto ya lo dejo así hasta la semana que viene. Y esta sigue ahí. Bueno, ahora voy a ir un poco más rápido, ya habéis visto bastante cómo va. Esto es una cromatopelma. Hay mucha gente que, bueno, esto pongo el caso este también porque hay mucha gente que se pregunta las cromatopelma si quieren mucha o poca humedad, y la cromatopelma no le gusta tampoco la humedad. Son de Venezuela, pero viven en una parte que es muy seca y no les gusta nada la humedad. Entonces aquí yo lo que hago es lo mismo, humedezco todas las telas bien, aprovechando que las tiene. Normalmente aprovecha para beber de ahí, bueno, esta es una especie que se deja ver mucho y que es bastante descarada. Entonces aquí aprovecho para mojar las telas y con esto es suficiente. Esto lo hago una vez por semana y está casi que el sustrato ni se lo humedezco. Con la poca agua que tiene ya tiene suficiente. Luego está el caso de estas especies que tampoco les gusta mucho la humedad y que además no tejen mucho. Entonces lo que hago, también una vez por semana, le mojo un poco los cristales y un rincón del terrario, sin pasarme mucho, y le dejo agua en el plato.
Esta agua aquí también, pues lo mismo, va a durar también 2-3 días y con esto es suficiente. Si quiere beber, puede beber. Son especies que no les gusta demasiado la humedad, tampoco. Bueno, esta es otra fosoria y lo que hago aquí, bueno, en este caso, aprovechando que tiene las hojas ahí puestas, le dejo agua ahí en las hojas para que pueda beber y le mojo aquí alrededor, que entre agua dentro, ahí el agua se va para adentro. Y aparte pues le mojo un poco el sustrato alrededor. Aquí lo hago con el pulverizador porque tengo una mano, pero normalmente lo hago con la botella de agua. Pongo agua ahí con la botella y con eso le basta también para toda la semana. Si os fijáis, sigue estando seco en la parte de delante, pero ya con la humedad que tiene a los lados más lo que le he puesto ahí, tiene suficiente. Bueno, aquí hay dos casos más. Estos terrarios pequeños ya no uso tanto la botella de agua y voy más con el pulverizador porque, bueno, son terrarios muy pequeños, son de 15 por 15. Entonces simplemente, esta es una especie africana, no le gusta la humedad, simplemente pulverizo un poco en la parte donde están las telas y un poco en el cristal. Con esto tiene suficiente. Luego está el caso de la Insect, que sí le gusta la humedad y además es una especie que teje mucho. En este caso, si os fijáis, el sustrato aún está húmedo por la parte de abajo, aunque se ve seco por arriba, la parte de abajo está húmeda. Que ya es de la semana pasada que lo pulvericé, pero bueno, veo que aún aguanta aquí. Entonces lo único que hago para asegurarme de que tenga agua es pulverizar un poco las telas. Pulverizo aquí y con esto tiene suficiente por si quiere beber, pero en el sustrato no le voy a poner más agua. Lo iré mirando a lo largo de la semana y tal, para ver que no le falte, que no se seque demasiado, pero por lo general suele aguantar. Estas dos son especies que también quieren humedad, pero más que centrarme en las esquinas para empapar el sustrato, aquí lo que hago es pulverizar un poco las telas para que puedan beber. Con esto es suficiente, con esto es suficiente. Y aquí lo que hago, como digo, más que empapar el sustrato, lo que hago es centrarme más en la parte de arriba por el tema del musgo, que está el musgo ahí. Entonces, para mojarlo un poco. Y así luego veo que le falta un poco, pues le meto un poco más de agua a los lados, a las esquinas, para que baje el agua. Aquí ya vemos que se empapa la parte esta de aquí abajo. Y con esta poca agua que vaya empapando el sustrato tiene suficiente. Y en esta hago lo mismo. Pongo más agua aquí en las esquinas. El sustrato está muy seco. Entonces con esto también suficiente. Ya lo dejo unos días hasta que se vaya secando de nuevo. Y aquí, como digo, pues nunca hay dos terrarios iguales. Los factores influyen mucho, las temperaturas, todo. Las temperaturas yo en mi caso lo tengo todo igual porque es la misma habitación. Pero en este caso, aquí hay una especie que es desértica, no le gusta la humedad, pero no tiene muchas telas. Entonces, con esta pues me resulta más difícil el tema de la hidratación porque tampoco sale tanto. O sea, es una especie que apenas sale. He probado poner el plato de agua, pero tampoco le presta mucha atención porque siempre está metida en la madriguera. Entonces aquí, de vez en cuando, lo que intento también es echarle un poco de agua dentro y en la parte esta de aquí para que ella beba. Normalmente sale a beber, pero claro, es poca el agua que va a tener ahí disponible. Entonces siempre intento que entre algo dentro. Intento molestarla lo menos posible, pero hay especies que no salen mucho de las madrigueras. No salen tanto y el agua pues hay que procurar que la tengan disponible. Bueno, tampoco pondré todos los ejemplos que existen porque al final sí tengo que sacar todos los botes, pero bueno, más o menos os hacéis una idea. Aquí le pulverizo un poco las telas y sin darle mucho encima. Con esta agua tiene suficiente, también tiene una buena capa de sustrato y con esto le bastan. Las telas aquí ella puede beber y en los laterales también.
Normalmente si tienen sed, en cuanto les dejamos agua beben. Aquí cuando es el caso de links tan pequeños, que esto con el pulverizador, aunque tengamos cuidado, se suele inundar. Entonces, para no hacer esto, lo que cojo es una pipeta de estas. Y aquí les echo un poco de agua y en los laterales también. Les pongo un poco en los laterales que puedan beber, un poco en el sustrato y con eso les vale. Además, estas son especies que no quieren excesiva humedad. Bueno, como habéis visto, pues no he humedecido todos mis terrarios, ni todos los botes, todas las tarrinas, porque si no este vídeo se haría muy largo. Y como digo, no hay condiciones iguales, no hay terrarios iguales, depende de los sustratos, depende de las temperaturas que tengáis. Y aunque las especies en sí tienen unos comportamientos que son de cada especie, cada ejemplar también es distinto. Y al final hay que adaptarse a lo que ellas nos dejan. Y bueno, aunque a un principio al que empiece le puede parecer un poco complicado, con el tiempo se acaba haciendo sin pensar y acaba siendo más fácil. Así que hasta aquí el vídeo de hoy y espero que os sirva y nos vemos en el próximo.